Primer concepto que quisiera lanzar muy rápidamente es que la parte el nombre de la parte intenta absorber al todo. Y cuando hablamos de logística, tenemos que diferenciar muy bien que la cadena de suministro es el todo, la logística, las actividades logísticas son una parte y otra parte tan sustancial de la cadena es el transporte. Desde esta óptica del transporte y la logística, junto con los centros de transporte y logística, que así se denominan porque tienen las dos actividades, es desde donde voy a intentar dar esta visión sin profundizar excesivamente, pero sí con una panorámica muy amplia. El esquema de la presentación, con los 40 minutos que me han asignado, será muy rápido, pero luego podrán profundizar siempre o bien en las preguntas o bien en el análisis de la documentación que quedará colgada en Internet. Son 3 cuestiones conceptuales previas, unas breves notas sobre la economía y el comercio internacional que me van a permitir enlazar con las 14 tendencias estructurales, las grandes arterias del mundo, los planes estratégicos que nos afectan en España y en Europa y, para terminar, con qué oportunidades tendremos en España con las dos visiones clásicas, la moderna y la tradicional, y con 7 conclusiones. Muy rápidamente, la óptica es de la mayor organización empresarial de empresarios de transporte de mercancías, que es la CTM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, ACTE, la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, con las principales plataformas, entre las que están las 2 principales de Zaragoza, Plaza y la Ciudad de Transporte de Zaragoza. Y hemos constituido recientemente la CTM multimodal, es decir, la unión de empresarios de transporte de mercancías por carretera con navieros, operadores ferroviarios, centros logísticos, operadores logísticos, porque creemos que se debe de fomentar el transporte multimodal de valor adicional, del que luego también daremos algunos breves flashes, y estamos integrados tanto en Europlatforms como en los Comités Nacionales de Transporte de Mercancías por Carretera y del Consejo Nacional de Transportes. Hemos desarrollado desde la asociación un proyecto que fue Logística Responsable, porque nos dio el Ministerio de Fomento el premio Petra en el año 2010. Participamos en todas las actividades de la estrategia logística del Ministerio de Fomento y también de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 3 cuestiones previas. Primera, los transportes y el territorio actúan. No tenemos más que verlo en esta imagen. No todo el territorio es igual. Una foto nocturna con las luces nos dice dónde está la producción, el consumo, la población y, por lo tanto, dónde hay actividad, que se corrobora con los principales núcleos urbanos, sus volúmenes, sus dimensiones y con el PIB que cada país tiene en relación con el resto de los países y, por lo tanto, con el poder adquisitivo. Cuestiones fundamentales para el territorio. En el Estado español, por supuesto, cada comunidad está estructurada como está estructurada, pero como dato significativo, solamente tenemos 4 comunidades autónomas que superan los 5 millones de habitantes. Dato significativo para relacionarnos con el resto del mundo. Y del top 10 de las capitales provinciales, el 32% de la población se encuentra de este top 10 entre Madrid y Barcelona. Por lo tanto, la población y el consumo, elementos sustanciales, generan el escenario en el que se desarrolla la cadena de suministro, partiendo de los puertos, de las ciudades vinculadas a los puertos, de los puntos interiores, de los nodos, de los centros logísticos, de los centros de producción, de los centros de consumo, lógicamente, y ellos se unen en los corredores. Daremos alguna visión respecto a los corredores. Segunda cuestión previa es los modos de transporte de mercancías. En los modos de transporte de mercancías hay un principio claro, que es que el cliente decide en función de muchos criterios, en función del valor de la mercancía, de la rapidez, de la flexibilidad, de la fiabilidad, del coste, cómo no.
también hablaremos un poco de estos modos de transporte. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo en los distintos modos de transporte? Pues en esta imagen se ve claramente. Estados Unidos, China tienen un reparto muy equilibrado con una gran importancia del transporte de mercancías por ferrocarril, mientras que en Europa está en unas cuotas bajísimas. Si comparamos en Europa España con el resto de los países, pues en España todavía está en una situación inferior y lamentablemente reducida. ¿Por qué? Básicamente porque tanto Estados Unidos como China consideran el transporte como algo realmente estratégico y además lo planifican, mientras que en Europa esto no sucede y en España tampoco. Tercera ítem es que el sector del transporte es un entorno tremendamente normativo. Aquí regula todo el mundo, regula la Unión Europea, el Estado, las comunidades, los ayuntamientos, las empresas cargadoras respecto a los transportistas, etcétera, etcétera. Y nos regulan no solamente en los temas de transporte, sino en todas otras cuestiones y además desde una visión muy tecnócrata, es decir, muy burócrata, no tanto desde el punto de vista operativo, que es lo que realmente merece la pena. Así, la Unión Europea establece lo que es la hoja de ruta para ese espacio único del transporte, con los 5 pilares de los cuales iremos hablando a lo largo de esta exposición. Dentro de este entorno normativo, las competencias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos hacen que esto sea un mare magnum, es decir, hay que ser, para realizar una actividad como el transporte y la logística y dedicarse a trabajar por el transporte y la logística, hay que dedicarse a interpretar toda una potentísima normativa, muchas veces en contradicción entre ella misma y no con la eficacia que debiera de ser. Fijaros, en estos momentos tenemos el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Reglamento General de Vehículos, la Ley del Sector Ferroviario, el Reglamento del Sector Ferroviario, la Ley de Puertos, todos en proceso de modificación. La LOT se aprobó, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se aprobó el año pasado.